Dice la escuela dominical en esta mañana: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Y creo que es sumamente importante este primer verso de la escuela dominical, hermanos, porque normalmente se utiliza para decir lo que la Biblia no dice. Por ejemplo, dicen: el Señor nos hizo libres. Y consideramos que esa libertad nos permite hacer lo que se nos dé la gana. Por ejemplo, hay gente tan torpe, hermano, que en algún momento hay iglesias que tenemos la costumbre, ¿verdad?, de vestir en forma bastante formal, o el uso de la corbata y cosas por el estilo. Y muchos nos agreden y dicen: la corbata nos salva. Incluso dicen: no tienes por qué sujetarte a nada, el Señor te hizo libre. Y un montón de cosas semejantes. Pero aquí la palabra del Señor dice: estar por firmes. ¿En qué libertad? Aquella con la que Cristo nos hizo libre. No es libertinaje, es una libertad en particular. Es una libertad en particular. Y eso es importante analizar. Mire, la palabra del Señor dice en Romanos capítulo 8, verso 7, Romanos capítulo 8, verso 7, dice: por cuanto los designios de la carne, esto habla de las intenciones, de lo que a nosotros nos gusta hacer, lo que por naturaleza hacemos, dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. O sea, no hay hombre que pueda sujetarse a la ley de Dios, ni puede. Está impedido, es esclavo de sus intenciones. Es más, escúcheme bien, es esclavo de sí mismo. Recuerde que el apóstol Pablo, refiriéndose a su parte carnal, él dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y está hablando de sí mismo, como quien dice: ¿quién me librará de mí mismo? Porque la carne no puede sujetarse a la voluntad de Dios. Por lo tanto, cuando Dios nos hace libre, hermano, escuche bien, nos hace libres para hacer la voluntad de Dios. Nos hace libres para ahora sí podemos hacer su voluntad. Ahora, ¿dónde está expresada la voluntad de Dios? En la ley. Es el carácter de Dios, la perfección que demanda Dios. Por lo tanto, Él nos hizo libre ahora para que sí tengamos la capacidad de iniciar el camino hacia la perfección por el Espíritu Santo que está en nosotros. Y quisiera recalcar esto porque dice: y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿A qué se refiere el yugo de esclavitud? Muchos opinan o creen, o peor aún, enseñan que Pablo considera que el cumplir la ley es una especie de esclavitud. Es una forma de esclavitud. O sea, el cumplir la ley. Dicen que eso es lo que enseña Pablo, pero Pablo no enseña eso, hermanos. Ni la Biblia tampoco. Y lo confirma la palabra del Señor en forma tan clara en Ezequiel capítulo 36. Ezequiel capítulo 36, el verso 27 dice: el Señor, y piense que está hablando de un individuo que lo único que hace es su voluntad, la voluntad de la carne. Y el hacer las obras de la carne es condenación, hermano. Pero el Señor dice en Ezequiel capítulo 36, verso 27, dice: mas pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré, y escuche bien esta parte, haré que andéis en mis estatutos.
y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Es decir, en los creyentes es el Espíritu Santo el que nos hace andar, guardar y poner por obra sus mandamientos y sus preceptos, porque antes no podíamos. ¿Qué es lo que enseña Pablo con respecto a los judaizantes? Que los que creen que estas obras de la ley tenemos que hacerlas para ser salvos. Y no es así, hermano. Estas obras tenemos que hacerlas porque somos salvos, porque antes no podíamos. Pero ahora que tenemos el Espíritu Santo de Dios en nosotros, entonces iniciamos un camino hacia la perfección. Ahora, ¿cuánto dura este camino? Toda la vida, hermano. Hasta que usted muera. Porque cuando usted muere, se muere la carne y resucitará el Espíritu. Y entonces seremos perfectos. Pero mientras tanto, usted ha escuchado en las escuelas dominicales pasadas anteriores que tenemos en nosotros dos naturalezas. Ismael e Isaac, el carnal y el espiritual, el terrenal y el celestial. Pero un día nos libraremos de este terrenal, que está en nuestros miembros y que es inclinado a hacer de suyo solamente el mal. Además, usted tiene que entender algo, hermano. Usted no se hizo libre. Es Dios el que lo hizo libre. Y mire, y entienda esta libertad. Entienda esta libertad en la máxima dimensión. Imagínense que hay un cadáver en el cementerio y viene alguien y lo desentierra. Ahí está, hermano, hirviendo gusano, sin vida, esclavo de la corrupción. Hermano, porque eso éramos sin Dios. Un cadáver, corrupción, inerte, sin voluntad, sin ninguna capacidad para tener vida. Sin embargo, viene el Señor. Y como dice en el libro del profeta, te vio en tus sangres y te dijo, vive. Y te dio la vida. ¿Qué hizo ese cadáver para tener vida? Absolutamente nada. Fue por la gracia del Señor, que así Él lo quiso. Y por lo tanto, lo que intenta Pablo, el Espíritu Santo, hermano, enseñarle a la iglesia lo que es la gracia, que podamos comprender lo que es la gracia. En la medida que nosotros comprendamos lo que es ser salvos por gracia, nuestra vida cristiana como hijos de Dios irá perfeccionándose. Pero solamente teniendo en nuestra mente y en nuestro corazón el entendimiento de lo que es la gracia. Escuchaba yo a mis hermanos dar gracias en la clase en que participé y constantemente todos los decimos, por gracia soy salvo, soy indigno, pues sin merecimiento. Pero es interesante que lo sepamos más en profundidad, que comprendamos esto más profundamente, porque en la medida que comprendamos eso, entonces vamos a poder llevar una vida cristiana agradable a Dios. Dice la palabra del Señor, he aquí yo, Pablo, digo que si os circuncidáis de nada, os aprovechará Cristo. Esto quiere decir que si queremos agregar algo, o si creo que porque he sido fiel o porque he tenido un servicio quizás agradable ante los ojos de Dios, me estoy haciendo merecedor de la gracia, entonces estoy olvidándome de lo que es la gracia. Hermano, le vuelvo a graficar. Imagínese un cadáver que prácticamente ya se lo comieron los gusanos. Y viene Dios y le da vida. Ahora ya anda entre los vivos, camina, piensa, ve, mira, comprende todo lo que hay a su alrededor, pero de repente diga, no, yo voy a intentar cooperar con esto. Y cuando dice que no, nada aprovechar a Cristo, es porque la gracia,
con las obras son incompatibles en cuanto a la salvación. Usted no puede hacer nada, ni ahora, ni antes, ni nunca. Puede hacer nada para ser más salvo de lo que Dios, el Señor, lo ha hecho. ¿Por qué, hermano? Porque si usted quiere ganarse la salvación, como hay muchos que dicen que la salvación se pierde, si yo peco, pierdo la salvación, si me arrepiento la gano de nuevo, si me arrepiento y si peco la pierdo y nos perdimos todos los días y todos los días la recuperamos. Sí, eso es una insensatez, hermano. Porque sepa usted que si usted creyera eso, cada vez que usted se pierde, Cristo tendría que venir del cielo de nuevo y morir de nuevo. Lo dice Hebreos capítulo 6, hermano. Y volver a morir, y volver a morir. Y con la forma que pecamos nosotros mientras estamos en la carne, Cristo tendría que venir a morir por ti todos los días. Pero Cristo murió una vez y para siempre. Y somos salvos por gracia y por misericordia. Bendito sea el nombre del Señor. Por lo tanto, nada puede agregar. Pero tiene que enriquecerse de este conocimiento, de ser salvo por gracia, porque así va a caminar con gozo. Así va a ir siempre al frente. Le vuelvo a decir, si usted cree que tiene que hacer algo, mire, usted está en el pacto de la gracia. El pacto de la gracia dice, eres salvo por gracia y misericordia del Señor, porque Él lo quiso. Pero si usted tiene que agregar algo, entonces se cierra el pacto de la gracia y empieza por el pacto de las obras. Por lo tanto, si usted cree en la circuncisión, o porque dio el diezmo, o porque es fiel, o por cualquier obra que usted crea que es un poquito más merecedor, entonces tiene que hacerse cargo de todo el pacto de las obras, que es la ley. Y escrito está, por las obras de la ley, nadie será justificado, porque es imposible. Es imposible. Hermanos, somos salvos por gracia, deberíamos ser el pueblo más feliz que habite debajo del sol en esta tierra. ¿Sabe que antes los antiguos tenían este hábito? Cuando se saludaban en la calle y se preguntaban, ¿es usted cristiano o es usted salvo? Y la respuesta siempre es la misma, por gracia y por misericordia de Dios. Ahora, ¿es usted cristiano? Sí, soy de la iglesia no sé cuantito, no sé cuantito. Y se pone un sello. Ni el nombre de la denominación, ni la corporación, ni nada salva, hermano, sino el Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, si usted quiere agregar algo a su salvación, entonces tiene que tomar toda la ley y hacerse cargo de ella y cumplirla completamente. A causa de esto, hermano, el apóstol Pablo, cuando ve a la iglesia en esa intención, los trató de insensatos. Insensato significa una persona demente, hermano. O sea, ¿cómo alguien, habiendo sido salvo por gracia, después puede creer que puede ser salvo por las obras o agregar algo a su salvación? El verso 4, hermano, dice, de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. De la gracia habéis caído. Los indoctos, hermano, creen ver en este verso que la salvación se pierde. Hermano, si Dios salió del cielo y se propuso salvarte, escuche bien, si Dios en la eternidad hizo un plan y vino con un propósito a la tierra de salvarte y usted se pierde, el fracaso no es suyo, hermano. El fracaso es de Él. Él fracasó. Porque la salvación es de Él. Él otorga la salvación. Él vino a salvarnos. Y si después de haberte salvado te pierdes, el fracaso es de Él. Por lo tanto, este texto, de la gracia habéis caído, no quiere decir de ninguna manera que la salvación se pierde. Y para esto quiero hacerle un gráfico, hermano. Una alegoría que aparece en la Biblia. Mire al pueblo de Israel. Mire al pueblo de Israel. Véalo esclavo en Egipto. Esclavo en Egipto. Sin embargo, Dios les envía un Salvador. Y ojalá vaya reflejando
el Evangelio en todo lo que yo le voy contando. Israel está esclavo en Egipto, pero Dios les envía un Salvador, Moisés, tipo de Jesús, el Salvador. Y resulta que Dios empieza un proceso en su pueblo para sacarlo, hermanos, para salvarlo, para salvarlo. Cuando vino el destructor, la última prueba sobre Egipto, el destructor, ¿se acuerdan que vino en la noche y mató a todos los primogénitos? El pueblo de Israel se salvó, hermano. ¿Cómo se salvó? Dios les dijo que sacrificaran un cordero y rociaran con la sangre los postes y los dinteles de su casa. Pedro dice que nosotros fuimos elegidos antes de la presencia para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Pero esto es tipo, hermano, lo que estoy hablando. Israel fue salvo por la sangre del cordero. Vino el ángel destructor y de ellos ninguno fue destruido porque fueron, lo repito, salvos por la sangre del cordero. Israel fue salvo por gracia, hermano. Y luego a la mañana siguiente salieron libres de Egipto, libres. Por gracia, hermano, porque Dios quiso salvarlo, porque Dios quiso mandar a su Salvador y porque cuando vino el ángel destructor, Dios los cubrió con su sangre, con la sangre de su Hijo. Ahora lo vemos. Cruzan el mar Rojo. ¿Qué es lo que es el Mar Rojo? Un camino nuevo que Dios nos abre. Hermano, y ese camino nuevo es el camino de la gracia. Ahora tenemos que caminar en la gracia. Ellos llegaron ahí y el mar se abrió por sí. Una vez más, ellos no hicieron absolutamente nada, sino que Dios les coloca delante de ellos un nuevo camino, que es el camino de la gracia. Cruzan eso y empiezan este camino, el desierto. El desierto. Y escúcheme bien, ellos no fueron a recibir la salvación. Ellos fueron a recibir el galardón. Porque ellos fueron salvos por la sangre del Cordero. Ahora ellos van a recibir el galardón. Sin embargo, cuando ellos van camino del desierto, dice la palabra del Señor, en Romanos 9, 30, 32. Ellos tuvieron un problema. Ellos iban caminando por el desierto. Luego de haber sido, escuchen bien, después de haber sido salvos por gracia, ahora ellos van camino del desierto. Y en el capítulo 9 de Romanos, dice, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia. Es decir, la justicia que es por la fe. Pero ¿qué ocurrió con Israel? Más Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras esta, no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. ¿Qué quiero decirles con esto, hermano? Ellos iban camino del desierto y se encontraron con el monte Sinaí. Y Dios les propuso una ley. Y le dijo, si ustedes cumplen esta ley, yo les doy Canaán, el premio, no la salvación. Insisto, ellos fueron salvos por la sangre del Cordero. Ahora, lamentablemente ellos dijeron, sí, aceptamos la ley. Viene Moisés, les muestra la ley y dice, Dios les propone esta ley. ¿Están de acuerdo? Y ellos dijeron, sí, estamos de acuerdo. Y empezaron a caminar, habiendo sido salvos por la gracia, ahora caminaron bajo la ley. Y la carta de los Hebreos, en el capítulo 3, en el último verso, dice, y vemos que ninguno entró
a causa de incredulidad. Perdieron el galardón. La salvación no, hermano. Fueron salvos por la sangre del Cordero en Egipto, igual que nosotros. Nosotros hemos sido salvos por la sangre de Cristo. Pero ahora Dios nos propone el camino de la gracia. Caminar en la gracia. Por lo tanto, haciendo nada por obligación, sino que haciéndolo todo por gratitud y por gozo. ¿Por qué camino por este desierto? Porque Él me salvó, porque Él me hizo libre. ¿Libre para qué? Para hacer su voluntad. Por lo tanto, nuestra vida, hermano, su vida y la mía, tienen que estar basadas en esto. Todo lo que es bueno y todo lo que es agradable que yo puedo hacer, debo hacer el mayor esfuerzo por hacerlo, no para ser salvo, sino basado en la premisa de que Cristo murió por mí. Hermano, ¿por qué va al punto de predicación? Bueno, es la orden. No, hermano, voy porque el Señor murió por mí. Porque Él me salvó. ¿Por qué soy buen marido? ¿Cuál es la razón? Porque el Señor murió por mí. Se le preguntará a los hijos, ¿por qué se sujetan a sus padres? ¿Por qué son obedientes? El motor, lo que tiene que impulsar es el Espíritu Santo entre nosotros, decir, yo soy buen hijo porque mi Señor murió por mí. Yo robaba, pero ahora no robo. ¿Y por qué no robas? Porque he descubierto algo extraordinario. Cristo murió por mí. Y ese debe ser lo que impulsa mi vida todos los días. No voy a hacer nada para ser salvo, todo lo contrario. O entendiendo que soy salvo, entonces ahora que el Señor me mande y yo voy a obedecer. ¿Por qué? Basado en esa premisa, hermano. Cristo murió por mí. Cristo murió por mí. Soy salvo por gracia y misericordia de Dios. Y cuando peque, me va a doler mi corazón y voy a decir, ¿por qué hizo esto? Siendo que Él murió por mí. Él es el motor, Él es el impulso, Él es la fuerza del creyente. Y toda nuestra fuerza para hacer el bien no es obtener mi salvación, sino es el mirar el Calvario de la cruz y ver cómo Él fue colgado y traspasado. Y su sangre fue derramada. Y lo hizo en mi lugar. Y por eso la palabra también dice, si Él dio su vida por nosotros, entonces ahora nosotros vivamos la vida de Él, no la nuestra, sino la de Él. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano, si Él te ha hecho libre, ¿cómo te vas a sujetar otra vez al pecado? Si Él murió por nuestros pecados, ¿cómo vas a seguir pecando y te vas a hacer esclavo del pecado nuevamente? O peor, ¿cómo crees que puedes hacer algo que es agradable para Dios y como que Él fuera deudor suyo a causa de la salvación? Y sabe que ese es el gran problema de los cristianos. Por eso perdemos el gozo cuando caminamos. Vamos a la iglesia, nos cansamos, nos sentimos pasar a llevar, sentimos que toman en cuenta a otros, no nos toman en cuenta a nosotros. A veces tenemos un concepto tan alto de nosotros mismos y miramos incluso, somos una tremenda familia. Deberían tomarnos en cuenta, porque te acabas de olvidar que eres salvo por lástima, por gracia y por misericordia de Dios. Y esta gracia es tan extraordinaria, hermano, que para acceder a ella necesitas fe. Y dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y la fe no de vosotros. Él te dio fe para que creyeras. Y para que creyeras tenías que arrepentirte. Él te dio arrepentimiento. Viene el Espíritu Santo y te convence de pecado. Ahora dice la Biblia, sí, pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Pues te voy a decir algo, este pacto de la gracia está incluido perseverancia, porque te va a hacer perseverar hasta el fin. Él, porque si dependiera de nosotros no duramos ni un día. Dice la Biblia, sin santidad nadie verá a Dios.
Y vienen los legalistas y dicen, tienes que ser santo. No, hermano, la gracia trae santidad también para ti. Santidad significa separar, y en el día del juicio, cuando el fuego venga sobre los impíos, Dios te va a separar. Te va a dar santidad. Sí, pero la fe produce buenas obras. Sí, hermano, porque Él preparó las obras de antemano, antes que Él hiciera el mundo. Él preparó las obras buenas que tú ibas a hacer para la gloria de Dios. Es un pacto completo. No le falta nada a la salvación. Nada le puedes agregar. Nada le puedes agregar. Eras un miserable, arruinado y endeudado, mas Él te ha hecho rico en su gracia. Y por eso dice el verso 5, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. En aquel día final serás justificado, se manifestará la justificación. Tenías una tremenda deuda, sin embargo, en aquel día, cuando los libros sean abiertos, dirá allí que tu deuda está pagada. Es como los almacenes, hermano, que antes pedía fiar a la gente y la anotaban en un cuadernito. Y cuando iban a hacer un abono, le ponían el abono. Y cuando terminaba de pagar, le ponían cancelado y rayaban la hoja. Cuando llegues a ese día final, verás que tu cuenta está pagada. Y tú no aportaste ni un centavo. Lo único que hiciste fue agrandarla cada día que viviste. Cada día que viviste. Lo único que hiciste fue agregar y agregar y agregar. Pero la sangre de Cristo es suficiente. Y la obra de redención completa, tiene todo. Por lo tanto, ¿qué te queda? Servir a Dios con gozo. En esa libertad con que Cristo nos hizo libres. Ya no para estar sujetos al yugo del pecado, sino para servir a Dios a causa de lo que hemos recibido. Pues nosotros, por el Espíritu, aguardamos por fe la esperanza de la justicia, la cual no está basada en nuestros esfuerzos, sino por el Espíritu Santo que vive en nuestros corazones. Ahora, hermano, quisiera entonces hablarle un poquito de lo que es caer de la gracia. Quiero terminar esa idea. Vemos a Israel caminando por el desierto y aceptan la ley, hermano. ¿Sabe usted que Dios les propuso la ley? Dios no les impuso la ley, hermano. Le dijo, ¿están de acuerdo con esto? Y si usted va al Antiguo Testamento, que el pueblo dijo, sí, nosotros la haremos y la cumplimos. ¿Para qué, hermano? Si eran salvos por gracia, ¿por qué no caminaron con gozo nomás? Y el libro de Hebreos termina diciendo, y vemos que no entraron a causa de incredulidad, porque no se sujetaron a la gracia, sino que creyeron que podían hacerlo por méritos personales. A una gran cantidad de nosotros nos pasa eso. Caminamos un tiempo por la gracia y después empezamos a caminar por nuestros méritos. Y cuando empezamos a caminar por nuestros méritos, tenemos un concepto muy alto de nosotros, creemos que no nos toman en cuenta, creemos que es como el fariseo y el publicano, hermano. El fariseo, le digo una cosa, puede ser una excelente persona, pero cuando él expuso su justicia para alcanzar la salvación, el Señor miró al publicano y digo, aquel se fue justificado hasta su casa. Vivamos en la gracia, hermano. Sirvamos al Señor en la gracia, en nuestro trabajo. Hagamos todo lo que es agradable en la gracia, no en la ley. Le preguntan a alguien, ¿usted fuma? No, dice, yo soy cristiano. En realidad, hermano, no hacemos muchas cosas porque Cristo murió por nosotros. Nos abstenemos de muchas cosas porque Él murió por nosotros. Pero todas esas cosas que hacemos no agregan ni quitan nada a nuestra salvación.
Porque el último verso dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión. Alguien dirá, no, yo me circuncidé, y se cree más. Pero vendrá otro y lo menospreciará y dice, si no te sirve nada, yo soy incircunciso. Hermano, nada de eso sirve con respecto a la salvación, con respecto a nuestra salvación. Hermano, y cuando uno entiende la gratuidad inmensa de esta salvación, entonces el Espíritu Santo nos motiva a servir a Dios con tanto gozo y gratitud. Dios le reclama a la iglesia de Éfeso, hermano, que habiendo caminado con tanto amor, luego cumplen todo. Van a la iglesia, la escuela dominical, punto de predicación, ofrendan, dan el diezmo, todo. Pero le dice el Señor, pero tengo una cosa contra ti, has perdido tu primer amor. Trabaja con gran esfuerzo, tienes mucha paciencia, pero hay una cosa. Lo estás haciendo por obligación, como un deber. Y cuando uno empieza a hacer las cosas por un deber, hermano, cuando se olvida de la gratitud. Y la gracia es tan grande, inimaginablemente grande la gracia que nos ha alcanzado. Y si la entendiéramos en plenitud, estaríamos dispuestos a dar nuestras vidas por la causa del Señor. Y entendiendo que aunque lo diéramos todo, no hemos hecho nada. Comparable, hermano. Es una ofensa comparar una obra con la cual yo pueda compensar. Incluso hay hermanos que a veces dan gracia y dicen, bueno, y estoy sirviendo al Señor y de alguna manera retribuirle. Es imposible. Es imposible que retribuya nada. Nada. Bendito sea el nombre del Señor. Así que el Señor te hizo libre para hacer su voluntad. ¿Y cómo vas a hacer su voluntad? Basado solamente en el gozo de la salvación. Cristo murió por mí. ¿Qué me va a impulsar a ser una mejor persona? El solo hecho de verlo allí en la cruz del Calvario me va a hacer apartarme de todo, con amor, con afecto, no como un deber obligado, sino con un tremendo sentimiento de gratitud en mi corazón. Dios le bendiga y le guarde. No dice aquí que no hagamos, sino que dice que lo hagamos bien. ¿De qué le sirvió a Israel 40 años de esfuerzo caminar por el desierto? ¿De qué les sirvió? Hermano, caminaron 40 años. Lucharon, hicieron un montón de cosas. Sin embargo, no recibieron el premio. Porque lo hicieron como bajo la ley. No hagan las cosas como bajo la ley, sino por la gratitud, por la gracia recibida. Cristo murió por nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Me voy a quedar callado. A lo mejor voy a tener escasez de alimento. No sé lo que viene. Me voy a quedar callado. Cristo murió por mí. Es una misericordia extraordinaria. Así que Dios les bendiga, que el Señor les guarde y esta su palabra haga vida en nuestros corazones. Vamos a dar gracias al Señor por su palabra, vamos a pedir la bendición también. Y hermanos, vamos a orar especialmente en esta hora por un hijo de nuestra hermana Ernestina Horta. Walter Vázquez me llamaba ella con mucha tristeza, mucha aflicción, porque está grave, está muy grave. Así que lo primero que vamos a hacer en esta hora es orar por él y luego pediremos la bendición. Incline su cabecita. Eterno Dios y buen Padre amado, delante de su presencia estamos, Señor, para agradecerle por su palabra, Señor, y permita que comprendamos en parte la gracia, Señor, que Dios se haya hecho hombre y haya puesto su vida por nosotros y nos haya librado de una condenación eterna. Que comprendamos que eso es impagable, Señor, y que nosotros deberíamos disfrutar del servirle ahora con gozo, Señor, ya que antes estábamos impedidos porque estábamos esclavos del pecado, la ceguera y la maldad. No sabíamos de estas cosas, Señor, pero ahora que hemos conocido esto, Señor,
Permita que seamos diferentes, Señor, solamente pensando en la tremenda gracia que hemos recibido. Cristo murió por nosotros. Gracias, Señor. Gracias por su palabra. Ahora también, Señor, le rogamos por el hermano Walter Vázquez, Señor, el hijo de nuestra hermana Ernestina. Están afligidos ellos, señores. Él está muy grave. Y en esta hora, Señor, nos ponemos en comunión para pedirle que usted haga misericordia y le sane, Señor. Haga misericordia con él. Y en esta hora guarde usted en paz a su familia, Señor. Coloque en sus corazones la tranquilidad de que estamos en manos de Dios vivo, que siempre hará por nosotros misericordia. Y también al recordar a él, Señor, le pedimos también por todos sus demás hijos que están hospitalizados y por sus familias, Señor. Por favor, coloque paz en nuestros corazones, tranquilidad, Señor, esperanza. Y sea usted el que nos dé el apoyo en estas horas difíciles. Gracias por toda su misericordia. Ahora le rogamos su bendición, Señor, que sus hijos se puedan ir a las mesas, Señor, de sus casas, servir los alimentos en paz, haya abundancia. Y por sobre todo, Señor, que esta gracia sublime haga vida en nuestros corazones y que me recuerde todos los días al despertar, al abrir mis ojos, que pueda decir, soy salvo por gracia y por misericordia, porque hubo un Dios que tuvo de mí memoria y me rescató del infierno. Gracias, Señor, muchas gracias. Y ahora que el amor de Dios el Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la participación bendita del Espíritu Santo sea con todos nosotros, desde ahora y para siempre. Amén.